Hola, soy Constanza, soy psicóloga clínica y soy la creadora del Diván de la Cons, un podcast que te entrega un espacio virtual donde profundizaremos el fascinante mundo de la salud mental. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio. El duelo perinatal es una experiencia que lamentablemente muchas familias enfrentan, pero asimismo es tremendamente lamentable que se invisibilice y se hable poco. El dolor que acompaña la pérdida de un bebé durante el embarazo es único y a menudo es incomprendida, no solo por quienes no han vivido un duelo perinatal, sino también por quienes lo están atravesando. En este episodio exploraremos las emociones, los desafíos que se enfrentan cuando se está vivenciando este tipo de duelo. Escucharemos las voces de aquellos que han pasado por esta dolorosa experiencia. Espero que este episodio sea un espacio de empatía, comprensión y que aunque el tema sea profundamente doloroso, pueda aportar algo de luz y esperanza a quienes lo necesitan. Gracias por acompañarme en este viaje de emociones y descubrimiento. Hola, soy Sofía y esta es mi historia. Soy madre soltera, tengo una hija mayor y el hecho de volver a ser mamá era un sueño que tenía y que cuando tuve la noticia con mi hija estábamos tremendamente felices y emocionadas. Todo iba bien, estábamos pensando en nombres, comprando alguna ropita, hasta que en la semana 26 del embarazo comencé a experimentar complicaciones. Me hospitalizaron de emergencia y a pesar de los esfuerzos médicos, mi bebé, mi hijo, nació prematuro y falleció. Perder a mi hijo ha sido lo más devastador que me ha pasado en la vida. Inmediatamente experimenté una mezcla de tristeza profunda y desesperación. Lloraba todos los días y me sentía tremendamente apática, algo que jamás me había pasado antes. No tenía deseos de realizar nada, incluso las cosas que me gustaban las dejé de hacer. En ese momento conocí la culpa. Era un sentimiento constante. A cada momento me preguntaba qué es lo que había hecho yo que causó la pérdida de mi hijo. Dormir se hizo parte de mi pasado. Conocí lo que era el insomnio. Pasé noches en vela reviviendo los momentos en el hospital, reviviendo cuando decidí qué nombre ponerle a mi hijo, preguntándome a cada momento qué podría haber sido diferente, por qué me había tocado a mí. Durante el día me sentía completamente agotada. En la noche, a pesar de este agotamiento, no podía dormir simplemente. Noté cambios en mi apetito. A veces no tenía ganas de comer y pasaban semanas donde bajaba rápidamente de peso, mientras que en otros momentos comía de manera compulsiva. Hoy entiendo que yo estaba tratando de llenar el vacío emocional con comida. Comencé a aislarme. Decidí estar sola. Incluso me aislé de mis amigos y familiares que intentaron ofrecerme apoyo. Decidí encerrarme en mi casa. Me sentía tremendamente sola.
Ni siquiera podía concentrarme ni tomar decisiones. Una de las cosas que más me costó en este proceso fue explicarle a mi hija lo que había sucedido con su hermanito. Y mientras le explicaba, internamente no sabía cómo manejar mi propio dolor. Pasado un tiempo, decidí convertir este dolor en una manera de honrar la memoria de mi hijo. Y comencé a escribirle cartas, expresando todos los sentimientos que tenía dentro. Estas cartas se convirtieron en una forma de mantener una conexión con mi hijo, en una forma de procesar mi dolor. Busqué apoyo en línea y pude entender que no estaba sola, que habían padres en todo el mundo viviendo experiencias similares a las mías. Las palabras de aliento y comprensión de personas que entendían mi dolor, que entendían que estaba vivenciando un duelo, me dieron mucha fortaleza. No pasó mucho tiempo que con mi hija decidimos plantar un árbol en memoria de mi hijo. Y cada año, en el aniversario de su muerte, nos reunimos junto al árbol y compramos las flores más hermosas que hayan. Este ritual me lo enseñó mi psicóloga y me dio un sentido de paz y una manera tangible de poder recordar y honrar a mi hijo y al hermano de mi hija. Con el tiempo encontré una nueva perspectiva sobre mi pérdida. Me permití sentir, me permití expresar mi dolor y a través de esto me di cuenta que tengo una fuerza interior que yo no sabía que tenía. Aprendí a vivir con el dolor, pero también a celebrar la vida de mi hijo, que aunque fue breve, fue llena de amor y gratitud. ¿Qué es el duelo perinatal? El duelo perinatal es una pérdida, es la muerte de un hijo en cualquier momento de la gestación, hasta el primer mes de vida del bebé, que incluye los abortos espontáneos o inducidos, el embarazo ectópico, la reducción selectiva, el aborto inducido de uno o más fetos en una gestante múltiple, la muerte de un gemelo en gestación, el nacimiento de un bebé muerto o que fallece durante el parto, hasta la muerte de un prematuro o neonato una vez que han nacido. Y hablar de duelo es hablar de la pérdida, y quien vivencia esta pérdida en primera persona es la madre, ¿verdad? Y este tipo de duelo, como cualquier duelo, es una respuesta emocional y psicológica a la muerte de un bebé. Y es un fenómeno profundamente personal y subjetivo. Y este tipo de duelo es tremendamente subjetivo porque cada persona lo va a vivir de manera distinta. No es lo mismo o no lo va a vivenciar de la misma manera una madre soltera, a alguien que esté en pareja, a alguien que cuente con una red de contención. Y acá tiene que ver también el contexto. Tiene que ver la religión, tienen que ver las creencias, tienen que ver la historia de vida, tiene que ver la relación de pareja, tiene que ver la edad gestacional del bebé. Y desde el momento en que los padres sienten o se les avisa, ¿no?, que van a ser padres, que existe un embarazo, se desarrolla un vínculo emocional significativo con el bebé.
Y acá quisiera mencionar a las parejas que vivencian tratamientos de fertilidad, porque los tratamientos de fertilidad elevan las expectativas y esperanza, y a la vez las madres que se someten a estos tratamientos de fertilidad están mucho más conscientes de todo el proceso, por lo que esto causa que la pérdida sea aún más devastadora para quienes la vivencian. El duelo perinatal en el contexto de infertilidad suele ser mucho más prolongado y complejo debido a la inversión emocional, física, financiera en el proceso de concebir. Está esta percepción de que el embarazo es un milagro, ¿verdad? O que lo vamos a intentar una última vez porque ya no tenemos más opciones. Esto intensifica la pérdida. Hay una percepción social, hay un estigma de las personas que pierden sus hijos, ¿verdad? Por lo que el duelo perinatal es sumamente doloroso y traumático. Provoca una amplia gama de emociones intensas y muy abrumadoras. Y como dije anteriormente, lo vive en primera persona la madre, pero también lo viven los padres. Aparece la tristeza profunda, la desesperación, la ira, la confusión, la soledad, que en muchas ocasiones lo que provoca esta soledad es una desconexión con el mundo que rodea a los padres que vivencian el duelo perinatal. Y esto es muy importante. Como yo manifieste mi duelo, como la persona manifieste esta vivencia, varía de persona a persona, independiente que estén en pareja. Y cuando esto no se permite vivenciar, porque la sociedad silencia el duelo perinatal, el síntoma queda ahí. Y las personas que vivencian este duelo quedan pegadas en el dolor porque no se les permite vivir el duelo perinatal. Entonces, es muy importante poder visibilizar el duelo perinatal. Es fundamental. Vamos a hablar de las etapas del duelo perinatal. La primera etapa es esta etapa o este periodo de shock o aturdimiento. La primera reacción frente a la pérdida del hijo anhelado, del hijo esperado, puede durar horas, puede durar días e incluso hasta semanas, ¿ya? Aquí aparece muy marcado un enojo, una negación. A ver, yo no quería que me pasara esto, estoy viviendo una pesadilla, no puedo despertar, no puedo salir de acá. Y en esta etapa las emociones se desbordan por completo. Seguido de esta etapa, está esta etapa de anhelo. Si bien todavía hay una sensación de incredulidad, o sea, en el fondo aquí las madres que vivencian este tipo de duelo típicamente dicen, no, acá el doctor se equivocó. En realidad mi hijo está dentro mío, está bien, el doctor está equivocado, voy a buscar otra opción. Sin embargo, internamente hay algo que les dice a estas madres que hay algo que no está como estaba antes de que me dijeran que perdí a mi bebé. Y aquí las emociones que en una primera instancia están desbordadas se presentan en forma de llanto, en forma de miedo. Hay una sensación tremenda de desprotección, ¿verdad? Estoy sola, no tengo quien me cuide, y está esta sensación de ay, me quiero ir con mi hijo, no quiero seguir aquí, la vida no tiene sentido porque quiero estar con él. Y a pesar de que se presentan estos síntomas, todavía la madre tiene esta secreta esperanza, que le digo yo, de que todavía puede ser un error. Esta es una etapa tremendamente dolorosa. Es una etapa completamente difícil para la madre en duelo, ¿ya? Y si bien con el tiempo la pérdida comienza a ser comprendida, ¿ya? Todavía duele
Ya en esta etapa las mujeres sufren muchísimo y la mayoría del sufrimiento es porque la sociedad no te permite vivir el dolor de perder un bebé. No tienes permiso en el fondo por la sociedad de vivir tu duelo de tu hijo. Luego de esta etapa viene la desesperación y la desorganización. Y aquí las madres en duelo entienden que su hijo no va a volver, que no lo van a volver a ver. Aparecen síntomas depresivos, ya aparece este desgano de que no quiero hacer nada, déjenme con mi dolor. Y me atrevería a decir que esta etapa es una de las etapas más dolorosas, porque acá la madre en duelo siente y toma conciencia de que ya no hay vuelta atrás, de que su bebé no va a volver. Y aquí aparece este enjambre de emociones, ¿no? Este enjambre de emociones desde la rabia, el odio, el enojo, de que quizás yo no voy a tener más hijos. Aparecen pensamientos intrusivos completamente desbordando las emociones. Aparece la ansiedad, tremendamente, la depresión. Y así, en este tipo de duelo, como en los otros tipos de duelo, ya este proceso no es lineal, ya estas etapas van avanzando, van retrocediendo. O sea, una madre en duelo puede estar pasar desde el shock a la desesperación y de la desesperación al anhelo, ¿ya? Y es muy importante visibilizar que este duelo no tiene un orden lineal. Este duelo se vive de acuerdo a los recursos emocionales que tenga la madre en el momento. Finalmente, la última etapa del duelo perinatal es la reorganización, ¿ya? Y aquí, después de mucho trabajo, después de mucho entender, la madre va a lograr comprender y decir, bueno, la vida sigue, ¿verdad? Tengo que dar un significado a la pérdida de mi hijo. O sea, acá la madre en duelo ya entiende que perdió a su bebé, que no lo va a ver más, que no va a volver, ¿ya? Y aparece esta sensación o este sentimiento de tengo que hacer algo para recordarle, ¿ya? A pesar de que me va a doler toda la vida haber perdido a mi hijo, debo resignificar el dolor. Y en esta etapa habitualmente las madres solas, porque también hay como esto, pasaron 6 meses desde que falleció tu hijo y tú le habías comprado ropita, regálala. No, y ese es un error tremendamente grande. La madre o la familia, la pareja, va a saber cuándo cerrar este ciclo. O sea, no hay que apresurar esta etapa, hay que dejar que solos, obviamente con ayuda profesional, porque el duelo perinatal no se vive solo, siempre tiene que estar acompañado de apoyo psicológico, porque es un duelo que es un proceso, que duele demasiado. Entonces no hay que apurar, no hay que apresurar el resignificar el dolor ni cerrar ciclos. Vamos a abordar ahora el impacto emocional que causa la pérdida perinatal, la pérdida de un hijo. Dentro de la dimensión emocional de la pérdida de un bebé, como mencionamos anteriormente, en las etapas del duelo perinatal aparece esta emoción fuerte de tristeza que conlleva habitualmente a una sensación de depresión. Puede evolucionar a la depresión clínica, por supuesto que puede, porque está esta sensación constante de desesperanza, de pérdida de interés en actividades diarias. Aparecen síntomas fisiológicos de cambios en el apetito, de no poder dormir. Se hace presente también la ansiedad en este tipo de duelo, donde las personas, los padres, ¿verdad?, experimentan altos niveles de ansiedad,
y empiezan a vivenciar el proceso que viven en la actualidad y lo relacionan con futuros embarazos. O sea, aquí podrían aparecer pensamientos intrusivos respecto a este tema, preocupaciones sobre la capacidad de poder tener hijos en el futuro. Dentro de las emociones como típicas del duelo perinatal está la autorrecriminación. Ya muchos padres se culpan a sí mismos por la pérdida, cuestionando si hicieron algo mal durante el embarazo, o si pudieron haber hecho algo para evitar perder a su bebé. El enojo y la frustración son emociones que están muy presentes en este tipo de duelo porque aparecen distintos tipos de enojo que son normativos en la vivencia de la pérdida. Ya aquí el enojo puede ser dirigido hacia la misma persona, puede ir dirigido a la pareja, a los profesionales médicos o incluso a la situación general. Aquí hay una especie de montaña rusa en el fondo, donde se sienten muy bien y bajan de sentirse muy bien a sentirse muy mal. Esto se acrecenta mucho cuando hay una pérdida perinatal después de un tratamiento de fertilidad, porque las mujeres que están en estos tratamientos de fertilidad están mucho más conscientes de los procesos y tienen una mayor conciencia, ¿no?, de los costes de un proceso. Hay una implicación económica, una implicación social. Perder un bebé también afecta significativamente las relaciones familiares y sociales. Ya hay algo muy típico que yo trato muchísimo en terapia, ya, y esto lo quiero abordar en este podcast porque me parece tremendamente necesario. Ya los padres y madres que transitan el duelo tienen una muletilla muy clara, y es: mi dolor nadie lo entiende. Y esto es porque la sociedad en general nos enseña a minimizar la pérdida. Entonces es algo que está súper innato en todos nosotros, es normalizar, ¿no?, y minimizar esta pérdida de este bebé que venía en camino. Entonces hay algunas frases que son típicas, ya, y son repetitivas en el tiempo. Por ejemplo, mejor ahora que después, pero todavía estaba chiquitito, todavía no estaba formado, es para mejor. Y si bien muchas personas con este deseo de consolar y brindar apoyo, ¿no?, pueden hacer este tipo de comentarios, de repente o casi siempre en el proceso de duelo perinatal causan el efecto contrario, porque exacerban este dolor de los padres que ya se sienten incomprendidos, que ya se sienten invisibilizados con su dolor. Otra de las cosas que he escuchado muchísimo cuando trabajo el duelo perinatal es: eres joven, puedes intentarlo de nuevo. Y este comentario creo que viene con una buena intención, ¿no? Pero al minimizar esta pérdida actual, la gente no entiende que los padres no están tristes por no tener un bebé, ¿ya? Los padres están tristes porque están de luto, porque perdieron a ese hijo en el que tenían proyecciones, en el que tenían esperanzas. Otro de los dichos: podrás embarazarte de nuevo, ya sabes que puedes embarazarte de nuevo. Decir esto puede parecer una forma de buscar un aspecto positivo en este momento, pero para los padres en duelo suena insensible y despectivo, ¿ya? En el embarazo, ¿no?, y la expectativa de un hijo son experiencias profundamente significativas, y reitero lo mismo: la pérdida de un hijo, no importa las semanas que haya tenido, no se puede trivializar. ¿Qué podemos decirle a alguien que vivencia un duelo perinatal? Lo primero, escuchar sin juzgar, ¿ya?
permitir que quien esté vivenciando el duelo perinatal experimente y exprese su dolor de la mejor manera que lo pueda hacer, sin tratar de corregirlo, sin tratar de minimizar sus emociones, sus sentimientos. Y algo que es muy recomendable es que reconozcas la pérdida, o sea, aceptar y reconocer la pérdida de este bebé como algo significativo y real, en vez de minimizar la pérdida, en vez de decir, como hablábamos anteriormente, te vas a poder embarazar, qué bueno que lo perdiste ahora porque estaba chiquitito. No, puedes decir, sabes que no dimensiono tu dolor, pero acá estoy. Lamento que hayas perdido a tu hijo, o sea, verbalizar el hecho de, hey, perdiste a tu hijo. ¿Cómo afrontar el duelo? El duelo perinatal es profundamente personal y complejo en realidad para el individuo como mismo, como la madre que perdió a su hijo, como en las relaciones de la pareja. Lo primero es reconocer y validar el duelo. Si estás viviendo el duelo perinatal, permítete sentir, permítete vivenciar el dolor, vivenciar la rabia, vivenciar la tristeza y cualquier emoción que surja. Es fundamental vivenciar estas emociones y estos sentimientos porque es una parte integral del duelo. Ya, validar la pérdida, reconocer, hablar de manera significativa sobre el bebé que perdiste, sobre las expectativas, sobre los sueños que tenías para tu bebé, ayuda muchísimo a validar los sentimientos y a validar el proceso de duelo. Buscar apoyo familiar es fundamental, ya, de personas que te puedan ayudar, que te puedan comprender desde la empatía. Hay algo que considero fundamental y son los grupos de apoyo. En el duelo perinatal es fundamental buscar un grupo de apoyo porque es un duelo que está invisibilizado, ¿no? Se está trabajando muchísimo para que sea visible, ¿ya? Pero falta muchísimo trabajo para aquello. Es por lo mismo que se están creando grupos de apoyo donde los padres y madres que vivencian este duelo tan doloroso puedan compartir su experiencia, su vivencia con otros padres que también los están viviendo. La terapia psicológica y de pareja es fundamental en este proceso debido a que después de perder un bebé ya aparecen muchísimos cambios, tanto físicos como psicológicos, ¿verdad? Y existen y llevan, ¿no?, a conflictos en la pareja. Así que es muy beneficioso buscar terapia de pareja para poder establecer los tiempos, ¿no?, para vivenciar y entender el duelo perinatal. Finalmente, los rituales que se pueden hacer en el duelo perinatal. En el podcast anterior donde hablamos de duelo, hablamos que para vivenciar el duelo como de manera correcta debemos hacer rituales. ¿Ya? Y uno de los rituales más bonitos que hay cuando sucede este lamentable hecho del duelo perinatal es el ritual de despedida. Y yo recomiendo a todas luces que se haga una ceremonia de despedida para honrar la memoria y para encontrar un cierre en este proceso con el bebé que perdiste o que perdieron. Ya el otro ritual que también es muy bueno es que plantes un árbol en tu casa, un árbol bonito, y lo puedes hacer como memorial, lo que te va a permitir mantener la memoria del bebé viva y proporcionar un punto de enfoque para el duelo. Y finalmente hay un punto que también creo que es importante mencionar, y es el tema de establecer límites,
Ya aquí les pido a los padres, o si conocen a alguien que esté vivenciando el duelo perinatal, es que hay que respetar el espacio emocional. O sea, si alguien no entiende el dolor que estás viviendo, si alguien minimiza tu pérdida, limita las interacciones con quienes hacen este tipo de comentarios insensibles, ¿ya? Toma decisiones que se sientan correctas, no sientan presión para hacer estos rituales, ¿ya? No sientan presión para volver a la vida tan rápido como antes, ¿ya? Mientras vayan sanando como pareja, mientras vayan sanando de manera individual, se van a dar cuenta cuando es el tiempo de hacer un ritual de cierre. Y la planificación para el futuro, yo recomiendo de todas maneras la paciencia, ¿no? Tomar decisiones con mucha calma respecto a futuros embarazos, respecto a nuevos tratamientos de fertilidad. Todo va a depender cómo se sientan emocionalmente. Si se sienten emocionalmente preparados para hacerlo de inmediato, muy bien. Sin embargo, si no se sienten preparados, no lo hagan, no se apresuren, dense el tiempo para sanar, exploren nuevas opciones, averigüen riesgos posibles. Recomiendo la terapia psicológica por un especialista, porque la terapia psicológica en el duelo perinatal normaliza el duelo y valida la experiencia de los padres que en primera instancia vivencian esto y de la familia, ¿no? Y ya para ir terminando este podcast de duelo perinatal, voy a leerles otro escrito compartido con mucho amor por una de mis pacientes. En la noche tranquila, en el cielo estrellado, donde los sueños de amor han sido guardados, una luz se apaga, un susurro se va, deja un vacío en el corazón que no sanará. Pequeño ser querido, tan breve tu estancia, en nuestros sueños dejaste una fragancia de esperanzas que brillan, aunque se han ido, y en cada lágrima tu amor está escondido. Las estrellas te abrazan en su manto sutil, mientras el viento murmura en tono infantil que tu espíritu danza en el cielo infinito. Tu recuerdo nos guía, tan suave y bendito. En el jardín de la memoria, flores brotarán y cada pétalo es un beso que nunca se irá. En cada amanecer y en cada rayo de sol sentimos tu presencia, envolviéndonos. Te llevamos con nosotros en cada latido, en el eco de la vida, en un sueño compartido. Tu ausencia nos duele, pero en el corazón guardamos el amor eterno, en el cual siempre te encontramos. Visibilizar el duelo perinatal es esencial para reconocer y validar la profunda pérdida que experimentan los padres. Al visibilizar este doloroso proceso, se fomenta una mayor comprensión y empatía en la sociedad, desmantelando el estigma y la minimización que a menudo rodea esta experiencia. La sensibilización permite que los padres en duelo reciban apoyo emocional, psicológico, para mejorar su capacidad de afrontar el duelo y superar su pérdida. Además, visibilizar el duelo perinatal impulsa la creación de políticas y recursos adecuados, asegurando que las necesidades de estas familias sean atendidas de manera efectiva. En última instancia, reconocer públicamente el duelo perinatal es un paso crucial para construir una sociedad más compasiva y solidaria, donde el dolor y el sufrimiento de los padres en duelo sean comprendidos y respetados. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo, en este episodio, y a los padres que estén vivenciando el duelo perinatal,
los dejo invitadísimos a que me escriban a mi correo, porque estamos formando un grupo de apoyo para quienes vivencian el duelo perinatal. Les dejo un abrazo, muchas gracias. Adiós. Si te gustó este podcast, dale like y suscríbete en Spotify, en YouTube y en Apple Music.